Bien. Excelente, hermanos. Bienvenidos a la clase. Gracias por asistir hoy para tomar su tiempo para estudiar la palabra de Dios y pasar ese tiempo con sus hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, la lección 6, veremos cómo Dios llamó a Abraham para formar de él una gran nación. Y de su familia vendría quien haría benditas a todas las naciones del mundo, es decir, el Cristo es de su familia, Jesucristo. Hoy también leeremos sobre un pecado oscuro que podría haber llevado al abuso sexual de Sarai. Sabemos que el abuso y la esclavitud sexuales son maldades en nuestro mundo y quizás también haya tocado tu vida. Te invito a comunicarte conmigo con el Ministerio de Mujeres o con cualquier profesor de Academia Cristo si deseas hablar más sobre este tema. Pero lo que vamos a ver es que la fe de Abraham y Sarai es lo que los salvó, no sus acciones. Ellos son pecadores como nosotros y ellos hacían errores en sus vidas. Pero al final veremos la fe de ellos y entenderemos que como nosotros no merecieron recibir la gracia de Dios, pero sí la tenían, no por sus obras, sino por la obra de nuestro Señor. Al empezar, oremos. Querido Dios, Padre Celestial, entiendo que esta lección sobre Abraham es que tú me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino que tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame, por gratitud a ti, a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido eso en nombre de Jesús. Amén. Excelente. Entonces hoy vamos a platicar sobre Abraham y la promesa dada a él por Dios, por la gracia, a la promesa de él vendría una gran nación y que de él todas las naciones en el mundo serían bendecidas. Esa es la promesa que Abraham recibió de Dios en Génesis capítulo 11 y 12. Los objetivos, vamos a utilizar el método de los 4C para leer y entender Génesis capítulo 11 hacia 11:27 hacia 12, versículo 20. Ah, Después vamos a practicar las preguntas de considerar y consolidar y tener en mente que vamos a contestar esas preguntas para ti mismo, para hacer el proyecto final, ¿verdad? Um, y al final vamos a examinar la fe de Abraham y Sarai. Ellos tuvieron la misma fe que nosotros. Y por eso se llama la Biblia que ellos son héroes de la fe, pero son salvados por su fe y no por obra. Bien, al principio lo que antes de eso, ah, como un repaso breve, ¿hay alguien que puede decirme cuáles son las 6 preguntas de considerar? ¿Cuáles son las 6 preguntas de considerar?
Las 6 preguntas, buenos días. Buenos Ah, días. no sé si Carlos le crucé por arriba, escúchame. Oh, Que- sí, siga, hermanita, siga, siga, Ok, hágale. ok. ah, las 6 preguntas son personajes de la historia, Bien. los objetos de la historia, que incluye los animales, las cosas, todo lo que no sea persona física o algo. Ah, también dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió, qué problemas se presenta en ese contexto, ¿no? Y si se soluciona el, cuáles son cómo se corrige el problema, ¿no? Sí, muy Esto bien. es en la parte de considerar. Exacto. Muchas gracias. Y hay otra persona que pueda decirnos cuáles son las 4 preguntas de consolidar de su memoria. Y Carlos, por favor. Sí, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mí? ¿En qué versículo y palabra de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Y qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? Muy Gracias, bien. pues. Sí, muy bien, hermano. Eso es exactamente las preguntas de consolidar. Eso solo es un repaso breve, pero queremos, no utilizamos el método de los 4 6, sino para utilizarlos en la clase, sino que queremos enseñar las 4 C para que ustedes puedan utilizar las 4 C en sus estudios con sus compañeros, con sus amigos, sus familias. Es para ustedes también aprender cómo utilizar las preguntas y hacer sus propios estudios bíblicos. Bien, hoy para la introducción al captar, vamos a hablar de la fe. La primera pregunta es, ¿qué es la fe? Y si ah, quiere usted ayuda, puede buscar Hebreos capítulo 11, versículo 1, o puede contestar en sus propias palabras. Amparo, adelante, hermana. A ver, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe creemos en la historia de Jesús que nació, murió y resucitó por nosotros, de que Él nos dio la vida y vida en abundancia. Entonces, lo que no vemos y lo creemos de la palabra de Dios. Sí, exactamente. No hemos visto a Cristo como los discípulos, pero creemos por la fe. Muy bien. ¿Otra respuesta para esa pregunta? Zuli, adelante, hermana, por favor. Buenos días nuevamente con todos que están presentes. Bueno, la fe, como dijo la hermanita, no es un acto de confianza, es un acto de que una convicción, una seguridad, ¿no? Muy profunda, podríamos decir así, incluso cuando hay pruebas, hay dificultades, debemos tener la confianza. Bueno, yo digo que la confianza es una de las características de la fe, ¿no? Una creencia, una perseverancia y como hijos de Dios también en la fe nos mantenemos humildes, ¿no? Eh,
Y ahora, tipos de fe, pues ya podemos ver tipo personal, una fe religiosa, eh, y también es importante la fe porque es un puente de consuelo. Tener fe nos guía ah, en la vida, nos ayuda a tomar decisiones y a encontrar propósitos en el Señor. Ese sería mi aporte, profesor. Gracias por compartir, hermana. Muy bien dicho. Su respuesta es la confianza y la creencia y todos los tipos, porque hay más que solo la fe religiosa, puede ser otros tipos. Obviamente en esta clase estamos hablando de la fe cristiana, la fe religiosa espiritual. Muy bien. Y Carlos, adelante, hermano. Gracias, profesor. Estoy de acuerdo con lo que dijeron las hermanitas, que la fe es la esperanza en alguien, confiar en alguien, depositarlo en alguien. Pero de pronto me estoy adelantando a la segunda pregunta también, ¿no? Eh, y yo voy a lo que dijo el Señor Jesús a Tomás en Juan 20:29. Eso le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, nosotros, por la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, nos dio el don de la fe para creer en Dios, en Cristo como nuestro Salvador, y hemos depositado nuestra confianza en Él como el que ha perdonado nuestros pecados, nos ha redimido, nos ha dado vida eterna, y por esa fe tenemos la esperanza de alcanzar o ir a su reino glorioso, porque es el Dios vivo y verdadero que hizo todo lo que hay en el universo y en este planeta. Entonces, aunque nosotros, ahora yo comparo los que tuvieron en esa época de que estuvo Jesucristo acá en la tierra, pero la gran mayoría no creyeron a pesar de que escucharon sus palabras, sus enseñanzas, más sus obras, sus milagros, y no creyeron. Pero nosotros hemos creído por la gracia de Dios a través de ese don de la fe y lo que hemos escuchado del Evangelio y lo que hemos leído de la palabra de Dios, de que Jesucristo es el Dios verdadero y es nuestro Salvador, en nuestra esperanza, en nuestra certeza, en nuestra convicción, y en Él esperamos para alcanzar un día, pues, estar en su reino glorioso. Entonces, la fe está puesta en Él. Y por esa causa, motivo, porque Jesucristo es el todo para el cristiano. Él es la fe, Jesucristo es la fe. Gracias, profesor. Sí, gracias, hermano, por compartir. Esa es una respuesta muy detallada. Y yo quiero decir otra vez dos partes muy importantes, que la fe es puesta en Jesucristo y que es un don de Dios hacia nosotros, porque hay muchas personas que oigan la palabra de Dios, pero no todos creen. La creencia es un fe, o la fe, la creencia es un don del Espíritu Santo, y es su obra. Entonces, muy bien dicho. Ok, al final, antes de considerar la, la próxima pregunta, quiero escuchar del hermano Jason. Adelante, hermano. Profe, buenos días a todos. Bueno, profe, la pregunta es, ¿qué es la fe? Bueno, veo aquí en lo que yo he leído, pues la fe viene siendo la certeza fundamental del cristianismo. Cómo creer en Dios Padre y cómo creer en Dios Hijo. Esto es crucial para la salvación. Mire, nosotros de pronto en la historia antes de venir nuestro Señor Jesucristo hubo un profeta, Juan el Bautista, lo podemos llamar así, que él anunció la venida del Salvador. Pero leyendo otros libros apócrifos, hubo una mujer que nunca perdió la fe, que nunca perdió la fe en Dios.
esa mujer estaba leyendo yo, y esa mujer prácticamente nunca tuvo así como un reparo, nunca se hizo la pregunta del por qué Dios demora tanto como lo hizo con Job. Job prácticamente nunca perdió la fe y prácticamente Job tuvo muchas consecuencias, Job tuvo muchas complicaciones en la vida. Entonces, ¿por qué digo que es crucial? Crucial es prácticamente no perderla. La fe es algo que viene del Espíritu Santo. Ahí hay un hermano que está diciendo que Tomás no tuvo fe porque él tenía que ver. Pues prácticamente Dios permite eso, Jesucristo permite eso, ¿sí? Porque mire, en el tema de los ateos, el ateo quiere es ver. Para mí el ateo no existe. Es una persona normal que lo que esa persona quiere es ver para creer, ¿sí? Y cuando ya creen, entonces ya se quedan ya con ese concepto. Voy a creer en Jesucristo, voy a creer en esto y prácticamente esa fe nunca se va a desvanecer, como la fe de Tomás cuando vio a Jesucristo. Ojo, Jesucristo permite las dos cosas. Él lo permite. Bendito aquellos que no vieron y creyeron, ¿sí? Pero también Jesucristo le permite a esas personas, porque Jesucristo perdona cuando hay una persona que está prácticamente, se le está desvaneciendo la fe, como en el momento en que Jesucristo estuvo en el mar y le dijo a uno de sus discípulos, ven hacia mí. Entonces, por la incredulidad de ese discípulo, se está prácticamente hundiendo en el agua y Jesús lo perdona, dándole ¿qué? Dándole la mano. Porque si no, créame que Jesucristo no hubiera sido piadoso y obviamente no, que se ahogue por no tener fe en mí, no nada. Ese discípulo tenía que esperar a que Jesucristo extendiera su mano, a que Jesucristo actuara para poder tener fe. Gracias, profe. Sí, gracias, hermano, por compartir ah, cosas muy buenas en su respuesta. Es también importante recordar en la Biblia que hay una precaución. Si la Biblia nos dice, ten cuidado para que no pierda la fe, porque es algo que se puede perder. Um, ¿cómo mantenemos la fe? Es con los medios de gracia, es decir, la palabra y los sacramentos. Por medio de eso, el Espíritu obra y restaura la fe cada día. Por eso es importante que leemos la Biblia, que estudiamos, que vamos a la iglesia, que recibimos los sacramentos, porque en esas cosas el Espíritu Santo obra fe en nuestros corazones, pero sí se puede perder. También que tenemos muchos ejemplos de los discípulos en la Biblia, como Tomás y Pedro, discípulos que estaban con Jesús, que veían a él haciendo todos sus milagros, ¿verdad? Pero aún ellos no podían creer. Ellos tenían sus dudas, pero Dios siempre estaba con ellos, ayudándolos y mostrándolos lo que necesitaban para creer. Entonces Pedro ah, recibió la mano de Jesús allí en las aguas. Y Tomás tenía la oportunidad de ver y tocar. Y después él tenía gran fe. Él fue un apóstol que compartió la palabra con muchas personas en partes extranjeros del mundo. Um, él compartió la palabra con mucha gente yo creo en Asia. Es lo que la tradición dice. Entonces, muy bien. Hemos hablado mucho de la fe. La parte importante es que es la confianza, si no solo la creencia, no solo el conocimiento, ¿verdad? Porque aún los diablos, los demonios, creen en Jesucristo, saben que Él es hijo de Dios, pero ellos no tienen la fe, ¿verdad?
sino la fe es confianza. Y es importante quién es el objeto de nuestra fe. Um, Porque la fe por sí mismo, por sí misma, si es en nada, si es en otro Dios, no sirve para nada, ¿verdad? Solo tiene efecto cuando es confianza en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces nuestra fe, nuestra confianza es en Jesucristo, quien es el autor de nuestra fe también, la persona que nos da la fe por medio del Espíritu Santo, en un acto de la Trinidad, y quien murió y sufrió en la cruz para nosotros, para darnos el perdón. Entonces, podemos decir nuestra fe es en Jesucristo y también en su obra. Y no, es una fe en un Dios que vivo, Jesucristo vivo y se sentó a la derecha del trono de Dios. Él escucha nuestras oraciones. Él nos ayuda, Él maneja todas las cosas para nuestro bien. Ese es el objeto de nuestra fe. Muy bien. En esta parte vamos a repasar la historia. Yo voy a leer Génesis, capítulo 11, versículo 27, hacia 12, versículo 20. ¿Okay? Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham y Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Abraham y Nacor tomaron mujeres para ellos. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nacor se llamaba Milca, que era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía ningún hijo. Y Taré tomó a su hijo Abraham y su nuera Sarai, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré. Yo haré, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan, y maldiciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue, tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó a Abraham y a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel y al oriente a Ai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. Sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hombre en la tierra. Cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto.
Así que cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí, y por ti también quedo yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa de Faraón, quien por causa de ella trató bien a Abraham, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pude haberla tomado como mi mujer. Así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Entonces Faraón dio órdenes a su gente cerca de Abraham y ellos lo echaron de allí junto con su mujer y con todo lo que él tenía. Muy bien, esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Carlos, por favor, hermano. Bien, tengo Dios, Abraham, Sarai, Tare, Nacor, los egipcios, el faraón, los siervos, las criadas, los príncipes y hermanos, los hermanos también. Y pues, no sé, Canaán, y mencionan Canaán, pues así se llamaba la tierra, pero también fue un descendiente de Can, hijo de Noé. Eso, pastor, profesor, eso, profesor, gracias. Gracias, hermano. Sí, exactamente. ¿Alguien tiene otro? Yo creo que son todos. Angélica, por favor, hermana. Profe, también está Arán, que es el padre de Lot, Mm, Milca y Isca. Iscar. Muy bien. Gracias. Sí, es todos los personajes. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Jason, adelante, hermano, por favor. Profe, bueno, los bienes que habían acumulado, la tierra que Dios le dio a Abraham, el altar, la tienda de Abraham, las ovejas, vacas, asnos, camellos. Gracias, profe. Sí, muy bien. Am, los bienes, la tierra, el altar, la tienda y los animales. Am, ¿Alguien tiene nota de otra cosa? Y el altar de Jehová, lo dijeron. Sí, sí, el altar de Jehová. Muy bien. Zuli, hermana, por favor. Sí, Abraham también tenía asnos, ¿no? ¿Verdad? Sí, asnos. Muy bien. Y Amparo, ¿tiene otra cosa? Lo siento, hermana, de su micrófono. Sí, hermano, las plagas que llegaron por causa de la mentira de esta pareja. Sí, muy bien, hermana. Esa es la, la cosa que estaba, de la que estaba pensando. Muy bien. Las plagas. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Angélica, por favor, hermana. Bueno, profe, ocurrió en varios lugares importantes del antiguo cercano oriente. El primero es Ur de los Caldeos, lugar de origen de Abraham. Allí vivían
tanto con su padre, esposa y sobrino. Después está Harán, donde se establecieron después, también donde Taré murió y donde Dios llama a Abraham a dejar su tierra y sus parientes. Está Canaán, donde viaja Abraham, y ahí mismo también se menciona a Siquén, donde Dios le hace la promesa a Abraham, Betel y Ahí, donde Abraham construye un altar y adora a Dios, Negev, una región desértica donde continuó viajando, y Egipto, ya cuando Abraham descendió a Egipto para vivir allí un tiempo, debido a una fuerte hambruna y donde también ocurre el incidente en el que Abraham dijo que Sarai era su hermana por temor a que lo mataran por causa de ella. Sí, sí, muy detallada, hermana. Gracias por compartir. Lugares muy importantes, sí, Canaán. Este es la tierra que posee, poseerá la descendencia de Abraham, el lugar donde nacería el Salvador. También Egipto, y parece que Egipto es el lugar donde las personas van cuando no hay comida en la tierra. Y vamos a ver ese tema otra vez cuando estudiamos José. Porque también José y su familia, sus hermanos, su padre, fueron a Egipto durante un tiempo donde no había comida en la tierra y, y de eso es la esclavitud de las israelitas y todo eso que nos trae al Éxodo. Hermano Jason, por favor. Profe, quiero hacer un pequeño aporte, ya que pues todos acá predican la palabra y pues no sé cuántos pastores hay, pero la verdad espero que todos sean pastores. Se ha mencionado prácticamente en este pasaje bíblico, donde se menciona prácticamente altares, ¿sí? Sí. Obviamente yo aquí, la verdad, en la Academia de Cristo he visto mucho respeto, la verdad, demasiado respeto y eso es muy impresionante para mí porque hay muchos que no lo tienen. Vea, yo menciono un tema que es cuando Jesucristo se acerca a Pedro con un entusiasmo. Así también yo quiero que ustedes se le acerquen también a los católicos. ¿Por qué? Porque hay muchos que en vez de llegar a su casa, van hablando sobre el tema de idolatría, sobre el tema de los altares que tienen cada católico. Hombre, yo creo que lo más importante es hablar de la palabra, más no mencionar el tema de idolatría, porque para el católico eso va a ser una ofensa. Obviamente yo los entiendo a ustedes, sí, claro, pero en el momento en que Dios dice, en el momento en que Dios dice, no harás ninguna imagen referente en el cielo como en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente Dios se está refiriendo a los falsos dioses. Después de ese pasaje bíblico que yo les estoy diciendo, dice que Dios le dice a Moisés que harás altar para mí. ¿Y cuál es ese altar? El altar que hicieron los israelitas en ese momento fue el arca. ¿Y qué venía en el arca? Pues la palabra de Dios. Que venía en el arca? Los querubines. Y obviamente esas estatuas que prácticamente pues hay muchos que le llaman que son falsos dioses. Hombre, no, 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 no. Tenemos que tener en cuenta que, mire, yo tengo aquí la amabilidad de prácticamente y sé cómo tratarlos a ustedes, pero yo no les voy a meter de una vez el tema de idolatría. Yo no les voy a decir a ustedes que crean en los santos. Yo no les voy a decir a ustedes que crean en los altares. No, 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 no. Yo tengo que ir directamente a qué? A la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí? Yo tuve un amigo en Cali, Colombia, y ese amigo me decía, vengo a hablarle la palabra de Dios. Y yo lo primero que hice es abrirle las puertas, bienvenido sea. Independientemente si me fuera insultado, yo le hubiera dicho, bienvenido sea. Yo quiero que todos tengan ese entusiasmo. Muchas gracias, profe. Sí, gracias por compartir, hermano. Yo creo que entendí todo y sí, hay esa crítica para los católicos con los altares del hogar, ¿verdad? Con los santos, con la Virgen. Y sabemos que los santos y la Virgen son importantes, pero eso no quiero hablar um, ahora mismo, pero es un tema que podemos platicar.
ah, otro tiempo quizás. Pero una cosa importante es, sí, él hizo altares y los altares de los israelitas, los altares de en ese tiempo fueron para hacer sacrificios. Entonces él hizo un altar, él ofreció un sacrificio. Él no tenía una estatua porque algo que separaba los israelitas de todas las otras naciones en esa época fue que en su templo, el trono donde se sentó el Dios fue vacía. Todos los otros naciones tenían una estatua, pero no hay estatua para nuestro Dios. Vemos que Aarón y las otras israelitas hicieron una vaca, una vaquita de oro, y eso ofendió a Dios muchísimo. Ellos estaban tratando de alabar a Dios, al Señor de los señores, con esta estatua, pero en realidad ellos crearon un ídolo. Entonces, sí, queremos hablar de los ídolos y todo así. Um, Eso no es una crítica de los católicos que hay imágenes en la casa, porque yo entiendo que no son objetos de alabanza para los católicos, o no para todos los católicos por lo menos. Um, y tenemos muchas imágenes en nuestras iglesias. Las imágenes nos ayudan mucho en reflexionar, en meditar sobre las palabras. Algunas personas dicen que las imágenes son la palabra en forma para los ojos, para ver y entender la palabra. Y así nos ayuda. No sé si contesté su pregunta, respondió bien a su comentario. No, no, está bien, profe, sí, señor. Muchas gracias. Ok, gracias, hermano. Amparo, adelante, hermana, gracias por esperar. A Dios lo bendiga, mi hermano. Respondiéndole a mi compañero, tal vez yo le comenté en una ocasión, en una de las clases donde nos hemos encontrado, de que yo he tenido la oportunidad de predicar dentro de iglesias católicas. A mi casa vienen sacerdotes, vienen monjas, y yo en ningún momento he atacado ni los ataco porque yo fui católica, vengo de descendencia en mis antepasados hubo un obispo, muchos sacerdotes, monjas, entonces no todos los evangélicos atacan. Los que son más bruticos atacan los santos, pero sabemos que los santos somos nosotros que nos hemos santificado para Dios. Entonces, hermano, no todo el mundo es así. Claro, claro, hermana, gracias, muy amable. Sí, yo tampoco querría atacar a los católicos, sino quiero platicar sobre la palabra de Dios. Amén, amén. Bien, y la hermana Zuli, yo veo tu mano levantada. Así. Primeramente, agradecida al Señor de que nos acompañe en los estudios, en los estudios bíblicos un católico. Eh, en el Antiguo Testamento vemos los altares que fueron hechos de piedra y de tierra, donde se ofrecían holocaustos, sacrificios de animales, en señal de agradecimiento, de honra a Dios. También se rociaba el incienso, ¿no? En ese tiempo lo hacían así nuestros padres del pasado, ¿verdad? Y la palabra de Dios, que es la Biblia, es la luz que que nos señala, que nos alumbra cuando en algo estamos ocupados. Por eso cuán importante es lo que estamos haciendo ahora. Estamos escudriñando y viendo, y ella mismo nos resalta en qué estamos faltando, porque ahí aprendemos cuál es una adoración, cuál es una reverencia y cuál es que lo puedo tener como un cuadro, ¿no? Entonces nosotros aquí estamos aprendiendo, y yo sé que acá el varón que nos acompaña también está aprendiendo bastante, y así también él puede ser instrumento del Señor para sus hermanos, ¿no? Sus amigos, su familia aún, para que
por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo le guíe a esa parte donde dice, todo aquel que cree en mí será salvo, ¿no es cierto? Ahí nos está centrando a un único Dios, que debemos adorarlo, venerarle y honrarle, y en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y sé que también a nuestra compañero en clase se ha dado cuenta. Y muchas gracias por estar acá con nosotros y gracias por el respeto y gracias que también usted está siempre participando con nosotros y de mi parte, yo he conocido a muchos católicos, amigos han sido míos católicos, siempre nos hemos bromeado, siempre les he hecho ver en qué error están caminando y nunca se han sentido ofendidos, nunca se han sentido mal, al contrario, me han dicho gracias, Zuli, y ellos han tomado una decisión, ¿verdad? Una decisión de apartarse de mi amistad, ¿no? Ya no me llaman, y entonces yo a veces les saludo por una llamada, un mensaje, pero ahí queda, ya no nos visitamos, solitos deciden, ¿no? O sea, no tampoco estamos para presionarlos a ellos, pero gracias a Dios no he tenido una mala experiencia con ellos, siempre hemos sido respetuosos, yo con ellos y ellos conmigo. Gracias. Sí, gracias, hermana, por compartir. Como otros han dicho, yo me alegre que hay católicos que toman clases en la Academia Cristo. Los católicos son cristianos, ¿verdad? Y donde quiera la palabra y los sacramentos están predicando, se están utilizando, serían, esa es la iglesia, la gran iglesia, la iglesia que va a herir al cielo. Entonces, ah, yo sé que en el futuro nosotros, los luteranos, los pentecostales, es decir, todos los cristianos, los católicos, estaríamos todos juntos en el cielo. Um, Todos los elegidos, todos los que creen en Jesucristo como Salvador, que tienen esa fe como Abraham y Sarai. Ah, Muy bien. Entonces, la otra cosa muy interesante, porque estamos hablando mucho de los altares, es que los altares no solamente eran para ofrecer los sacrificios. Muchas veces cuando una persona en esa época, los tiempos de Noé, los tiempos de Abraham, ellos hicieron un altar y después la Biblia dice que ellos llamaron al nombre del Señor. Y muchas veces pensamos, oh, esto es una expresión que habla de la oración. Yo llamo al nombre del Señor, estoy orando, estoy diciendo, ¿sí? Pero es más que eso, es predicar. Ellos estaban predicando a la gente. Eso es lo que significa llamar al nombre del Señor, es predicar. Entonces Noé estaba predicando a su generación y ellos no escuchaban. También cuando Abraham entró a esa parte del mundo, a Canaán, él construyó un altar y él empezó a predicar a la gente ahí. Eso es un tema muy interesante, a mí por lo menos. Ok. Y la próxima pregunta, entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Amparo, por favor, hermano. Después del diluvio y de la construcción de la Torre de Babel. Después del diluvio, después de la construcción de la torre. Muy bien, gracias. Profe, pues veo en el pasaje bíblico que de pronto en Harán. En Arán,
Sí, como un lugar para contestar el dónde ocurrió la historia. Sí, ellos estaban en Arán con el papá y Tare, ¿verdad? Ellos estaban allí con él y quedaron un poquito, pero después salieron. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? Entonces, la pregunta. Después del diluvio, después de la torre, muchas personas, cuando hacemos la cálcula, Abraham vivió alrededor de 2000 años antes de Cristo, como dice la hermana Angélica en el chat. Aproximadamente a 2000 años antes de Cristo. Eso es un buen número tener en cuenta, porque cuando pensamos en la historia del mundo, podemos decir Abraham estaba 2000 años antes de Cristo, el rey David 1000 años antes de Cristo, um, y esto nos ayuda a pensar en los tiempos que Abraham estaba 2000 años antes de Cristo y el rey David 1000 años antes de Cristo. Y otros datos importantes es que la nación de Israel ah, cayó y fue al um, otro, fue a Babilonia en exilio para como más o menos 600 años antes de Cristo, hace 567, yo creo. Pero importantes fechas para recordar. 2000 años. Muy bien. ¿Cuál es el problema que vemos en esta historia? Pero su mano está a levantar. A ver, el problema que yo veo allí es la mentira de este varón que tuvo miedo de que a él le pasara algo y involucró a la esposa en esa mentira, la mandó con mentira. De allí viene la plaga que llegó al faraón y pues no se dio cuenta que si lo descubrieran la mentira, él también podía morir en ese momento. Yo creo que ese es el problema más grande allí. Sí, sí, muy bien, hermano, muy bien dicho. Jason, por favor, cuéntanos. Profe, veo como una pequeña conclusión donde me muestra a mí de que Dios va a cumplir su promesa, ¿sí? Que es el Salvador. Otro problema veo es la incredulidad. Sarai es estéril. Eh, otra. Abraham confía en las promesas de Dios y Abraham también mintió. Gracias, profe. Gracias, hermano. Sí, es que Dios prometió que iría a hacer Abraham en una gran nación, pero su esposa fue estéril. Entonces, ¿cómo puede Dios cumplir esa promesa? Um, Porque fue, en la mente de hombre es algo completamente imposible. Ella no podía tener hijos. Pero ah, él tenía una llamada de confiar en esa promesa. Sí, pero él ya tenía dudas, ¿verdad? Am, Dios también prometió que los que bendice a Abraham, Dios le bendiga. Y los que maldice a Abraham, Dios les maldiga. Pero él ya tenía miedo cuando entró a Egipto. Él tenía miedo y por eso mentiró y todas las cosas malas pasaban
por su miedo, por su increencia. Él mentiró y traicionó a su esposa y dañó a la casa de Faraón. Es un gran lástima. Zuli, por favor, hermana, ¿cuál es su comentario? Me gustaría resaltar un poco sé que los hermanitos ya lo han mencionado casi todo, pero el faraón era un adúltero, ¿no? Un adúltero, no tenía respeto por las personas, ¿no? Le gustaba apropiarse de las mujeres hermosas y si se enteraba, pues, bueno, no, algunos dicen, ¿no? Que le gustaba inclusive asesinar a los esposos, ¿no? Para poder poseer a las mujeres. Entonces, el faraón, un engañador, un asesino, un adúltero más que nada, creo que refleja acá en la historia que el faraón ha sido un adúltero. Muy bien, hermana. Sí, no, no había pensado en ese antes, pero es verdad que había razón por la que Abraham tenía miedo. Es que el faraón en Egipto en esta época ah, fue un gran lástima, ¿cuál es la palabra? Um, el opuesto de orgullo. Pero sí, fue una lástima tomar, robar la esposa de otra persona, ¿verdad? Ese no estaba bien, no estaba algo de orgullo, fue una lástima. Y por eso quizás él realmente estaba matando a la persona. Quizás había razón bien que Abraham tenía miedo. Pero también el problema de Abraham es que él no confió en Dios en ese momento, porque Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede dañarnos? Ok. ¿Hay más comentario sobre el problema o hemos cubierto todo? Yo creo que todo cubrió muy bien. Gracias, hermanos. Y se resuelve el problema. Hermano Jason, por favor. Profe, bueno, se resuelve el problema es escogiendo Dios a Abraham. Abraham confía en Dios. Eh, Hay un momento en donde prácticamente Abraham y Sarai, yo creo que eso pasa después, que a ellos se les desvanece un poquito la fe, sí, pero Dios aún sigue fiel en todo momento y prácticamente les hace crecer esa fe por parte de él. El problema también se resuelve cuando el egipcio pues quiere tomar a Sarai y Dios lo hiere, porque es que prácticamente ahí es donde, hombre, si es como yo le estaba diciendo ahorita, cuando viene alguien a predicarme la palabra, yo tengo que abrirle las puertas, ¿verdad? Y yo no tengo por qué usurarla a esa persona, no tengo por qué meterle otro tema, sino que vienen específicamente a mi casa es hablar de la palabra de Dios. Si el Egipto está recibiendo a unas personas, y lo que decía la hermana Zuli, si no me equivoco, el egipcio, el rey de Egipto era un hombre pecador, demasiado pecador, podemos decir. Entonces no estudian a la persona, no preguntan quién es la persona, quiénes son esas personas, sino que una vez van es mirando a Saraya porque es hermosa, esto y lo otro, la podemos coger para nosotros. Pero aquí nos podemos dar cuenta de que aquellos que son elegidos por Dios nadie lo tiene que tocar, porque aquellos que lo tocan prácticamente van a sufrir. Gracias, profe. Sí, gracias, hermano. Muy bien contesta, muy detallada. Sí, Dios escogió a Abraham,
para ser padre de una nación. También Abraham sí confía en el Señor. Él fue de su familia, ah, pero en ese momento con el gran problema de las acciones de Abraham, el Señor quedó fiel. Él cumplió su promesa protegiendo a Abraham. Y él salió de Egipto con más bendiciones que entró, con más cosas, con más riqueza. Um, el Dios estaba proveyendo a él. Muy bien. Y hermano Sergio, por favor. Y sí se resuelve, pastor, cuando la mentira viene a la luz, como siempre suele suceder, no hay nada oculto que no venga a la luz. Y entonces el faraón pues hace el reclamo a Abraham, le devuelve su mujer le pide que salga inmediatamente de esa tierra. De esa manera queda solventado esa acción de Abraham y Dios toma control nuevamente y continúa la historia hacia el propósito principal con el que Dios llamó a Abraham. Gracias, pastor. Gracias, hermano, por compartir. Seguimos. Carlos, por favor. Sí, profesor, el problema se resuelve la fidelidad de Dios a la promesa que le hizo a Abraham de que él haría una gran nación y sería a través de su descendencia, pues con Sara o Sarai, que llamaban en ese momento. Entonces Dios mismo obró hiriendo al faraón y a su casa con una gran plaga. Esto lo llevó pues al faraón a reflexionar, Dios mismo hasta le reveló y ahí él dijo, bueno, ¿por qué me declaraste que era, por qué no me declaraste que era tu mujer? Vemos la intervención de Dios ahí para evitar que faraón hubiera tomado o tomara a Sara como mujer. Dios lo evitó, ¿sí? Cumpliendo esa promesa. Ahora, sí, en Génesis 20 vemos que Abraham no aprendió la lección con Faraón y volvió a decir que le pasó con los filisteos, con Abimelech. También le dijo, diga que es mi hermana. Y también Dios lo guardó, la misericordia de Dios, que el rey Abimelech pudiera tomar a Sara y como su esposa o como su mujer. En sueño Dios se le reveló para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Abraham aclara que sí era hermana, pero por parte de padre, no por parte de madre, porque en ese tiempo se podían casar hermanos fuera de un solo padre. ¿Sí? En este caso eran hermanos por parte del padre, pero la misericordia de Dios obrando para solucionar el problema tanto con Faraón como con el rey Abimelech, de que no fueran a cometer un pecado. Entonces, es la gracia de Dios orando en eso y también es ora nosotros en muchas cosas para guardarnos de meter como más la pata, más complicar las cosas, nos guarden su misericordia. Gracias, profesor. Gracias, hermano. Sí, qué interesante que esa pasó 2 veces, esa cosa tan mala, que Abraham no aprendió su lección. Pero como uh, los, los patrones no son perfectos, como nosotros, no somos perfectos, hacemos errores, muchas veces hacemos las mismas errores vez tras vez, pero la gracia de Dios continúa con nosotros y aunque no merecemos y el Dios continúa perdonándonos y amándonos, aunque no merecemos, sino por su gracia. Muy bien, hermano, gracias por compartir. Excelente, hermanos. Me encanta toda la participación que tenemos hoy.
en clase. Cada persona que está en la clase ha participado de una manera u otra, porque yo estoy mirando el chat también y veo que Daniel ha participado mucho en la clase, entonces gracias Daniel. Y a todos, es una clase interesante, es más divertido cuando hay participación. Le agradezco. Bien, ¿cuál es el punto principal de la historia? Amparo, hermana, adelante, gracias. Amén. El punto principal de la historia es la fidelidad de Dios hacia su pueblo, la promesa que le hizo a este varón aún sigue, y esa fidelidad sigue con cada uno de nosotros que nos ha alcanzado a través de su santo evangelio. Excelente, hermana, gracias. En el chat, Angélica dice que Dios cumple sus promesas y nunca nos deja solas. Él nos llama a confiar en Él, aunque pasemos por dificultades. Eso es un buen resumen. Muy bien, hermana, gracias. Sergio, hermano, por favor. Sí, bueno, podría ser también el llamamiento de Dios a Abraham y la fidelidad de Dios acompañando siempre a Abraham a pesar de las circunstancias. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Sí, muy bien. El llamamiento de Abraham y las bendiciones de Dios con él. Muy bien. Ok, seguimos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Hablamos mucho de los del problema del pecado de Abraham. Entonces, ¿a qué confieso después de leer esta historia? ¿Cuál pecado confieso en mi vida? Carlos, hermano, por favor. Bueno, sí, hemos visto que el pecado de Abraham fue no haber dicho que era su esposa, porque tuvo temor del faraón, miedo, y no confió en Dios, en la promesa que Dios le había hecho desde un principio. Es un pecado que en el caso mío, pues también el temor, no confiar en Dios, el a veces mentir para salir bien en algunas cosas, sí, el tener que mentir para evitar algún problema, alguna situación, son cosas que confieso en mi vida, o bueno, confesé, sí, del pasado, aún siendo creyente, y en eso, en no confiar en Dios, que Él es fiel, que lo guardará uno, que si hay que decir la verdad, sí, entonces, que eso pues puede traer rechazo, desprecio, persecución, pero hay que decir la verdad, también hablar de decir que uno es cristiano, porque a veces nos callamos por temor al que dirán los demás, al rechazo de la familia, los demás, y nos volvemos, como dijo alguien que ya falleció, nos volvemos como el servicio secreto, que nadie sabe que somos cristianos por temor a los demás. Es eso, pastor, confieso eso, pero hay que decir la verdad, hablar de Jesucristo, del Evangelio, a quien sea, y cueste lo que cueste. Los cristianos, hay muchos cristianos en el mundo que son perseguidos e incluso martirizados por decir la verdad, de seguir a Jesucristo y confesar a Jesucristo. Gracias, profesor. Sí, muy bien, hermano. Gracias por compartir. Sí, el miedo cuando estamos cara a cara con la persecución, con compartir la palabra con otra persona, el miedo puede ser muy difícil y a veces quizás no compartimos la palabra con otros como debemos, por miedo, por miedo en esa situación. Muy, muy bien, hermano. Sergio, hermano, por favor.
Sí, yo veo el pecado de tratar, pretender, intentar engañar a Dios cuando la Biblia nos amonesta claramente que Dios no puede ser burlado. Él va a traer a la luz toda obra, sea buena o sea mala. Entonces, normalmente cometemos esa acción en nuestra vida, en mi vida, y eso no es posible, no nos libera de nada, sino que complica más las situaciones. Sí, es mejor actuar siempre y conducirnos de acuerdo a la palabra, conducirnos siempre con verdad, independientemente cuáles sean las circunstancias, aunque no sean contrarias. La verdad siempre debe ir por delante y si lo hacemos así, Dios nos va a bendecir y nos va a sacar adelante de cualquier situación en la que estemos atravesando. Gracias. Pues. Gracias, hermano. Sí, es tratar de engañar, de mentir. En esos casos es pecado, pero hacemos eso cuando confiamos más en nuestras habilidades de salvar a nosotros mismos en una situación que en Dios. Entonces mentiremos y eso no está bien. Hay interesante ejemplo del rey David. Él hizo algo muy parecido. Ah, tra- Él engañó a su enemigo por um, pretender de él pierde su mente, algo así, con el escupe en su cara y ah, una persona insano, ¿verdad? Y después él arrepentó de ese pecado en ese momento por no confiar en Dios para protegerlo y escribió un salmo que es mejor confiar en Dios que en nuestras fuerzas, mejor confiar en Dios que en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia. Excelente. La hermana Suli, por favor. Sí, esta historia a mí me encanta porque veo a Abraham hacer una mentira a medias, no completar la frase. En sí dice, es mi hermana, pero está diciendo la verdad, es su hermana, ¿cierto? Pero no completa la frase y dice, es mi hermana y a la vez mi esposa. Y muchas veces así actuamos cuando estamos presionados. A mí me ha ocurrido muchas veces en la familia. Me sentí presionada y he dicho una verdad a medias o una mentira a medias. Entonces, eso también debo tener cuidado yo. Si bien es cierto que Abraham actuó de esa manera porque estaba escapando de una terrible hambruna y no sabía cómo alimentar, estaba presionado, estaba desesperado. Entonces, se dejó controlar con el miedo, ¿verdad? Porque como dijimos anteriormente, Faraón era un perverso. Él tomaba lo que quería, ¿no? Lo tenían miedo mayormente todas las personas. Entonces, a veces nosotros tenemos miedo a muchas cosas y damos excusas o mentimos a medias, no decimos no decimos algunas verdades decimos a medias. Entonces, eso es lo que yo veo. Eh, pero algo interesante es que yo veo acá, a pesar de esa actitud, tanto que hizo David y tanto que hizo Abraham, Dios no fue contra ellos, sino que Dios fue contra el faraón. Y igual también, ¿no? En los filisteos, ¿no? Igual también el pueblo de Israel ganó la guerra, ¿no? Entonces, eh, yo veo acá el gran amor que Dios tiene hacia nosotros, a pesar de que actuamos a medias tintas, pero está ahí con nosotros siempre en su gran misericordia. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, hermana. Sí, y vemos el amor de Dios en su paciencia con Abraham, ¿verdad? Que él, ah, en vez, en lugar de todos los pecados que cometió Abraham, el Dios quedó fiel a él y quedó fiel a su promesa.
Muy bien. Ok. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Y ya escuchamos uno, que él quedó fiel a Abraham, aunque él pecó. La hermana Amparo, por favor. A ver, en el verso 2 donde le promete de que hará una nación grande y a nosotros nos ha llamado como nación santa delante de Él y nos ha permitido de que podamos seguir con, con el plan de salvación, llevando las buenas nuevas a las personas, o sea, que cada día sea más grande esta nación de santos. Excelente, hermana. Sí, había la promesa hacia Abraham, que de él todas las naciones del mundo serán bendecidas. Entonces sabemos que son bendecidas por Jesucristo y la nación verdadera que pertenece a Abraham, de lo vendría de Abraham, su familia es todos los que tienen la fe y tenemos la oportunidad de compartir esa fe, compartir esa palabra con los en nuestro alrededor. Excelente. ¿Hay otra respuesta? Profe, un punto muy importante que debemos tener en cuenta es cómo se nos acerca Dios hacia nosotros, el trato que Dios tiene con nosotros. Porque yo veo que Dios tuvo un trato con Abraham y yo creo que de los profetas que él más ha amado, yo creo que es a Abraham, ¿no? Y de igual manera también veo en el Nuevo Testamento de cómo Jesucristo amó, eh, él amó a todos sus discípulos, pero más amó a Juan, ¿sí? Entonces, veo es el amor de Dios hacia mí, veo es la forma de cómo Dios se quiere comunicar conmigo, o sea, Él busca la forma y nosotros debemos de entender por señales, por lo que nos pasa en nuestras vidas, ¿sí? Obviamente que en el tiempo de antes había una comunicación directa. Al que Dios le quería hablar era de una vez y él le hablara, ¿sí? Pero hoy en día de pronto, bueno, después de 2000 años no se ha visto ningún otro profeta porque el último profeta que yo veo en el Nuevo Testamento fue Juan, que fue el que anunció la venida del Salvador. De ahí yo no he visto más profetas. Dicen de que Jesucristo es un profeta, dicen de que Jesucristo es el gran sacerdote, dicen que Jesucristo, mejor dicho, una serie de cosas, pero en sí, la Biblia nos dice de que Jesucristo es un Dios, ¿ya? Entonces, es la forma en la que Cristo se comunica con sus discípulos para enseñarles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer, pues llevar la palabra a todos los rincones del mundo. Gracias, profe. Gracias, hermano. Sí, él hablaba con Abraham y ya habla con nosotros por medio de su palabra y podemos compartir esa palabra con otros. Porque si no, no hay más profetas, sino que él ah, habla con nosotros por medio de su palabra. Excelente. Sergio, hermano, por favor. Sí, pastor, yo veo el amor de Dios en el 12:20. De hecho, el versículo eh, se me representa como un versículo ya de paz, de tranquilidad, de orden, de quietud. Ya Dios tomó el control y puso las cosas otra vez en su justa dimensión. Cuando el faraón le ordena a su gente y les habla a su gente acerca de Abraham para que lo acompañen y a su mujer y con todo lo que tenía. Una vez más el orden de Dios interviniendo y tomando control de las situaciones que a veces nosotros complicamos. Dios es tan bueno y acude a nuestros errores y nos ayuda y nos restablece el orden, ¿verdad? Y yo creo que el versículo 20 es un versículo de paz, de tranquilidad, de nuevo orden. Gracias, pastor.
Gracias. Sí, el pecado complica muchas cosas en nuestras vidas, pero el Dios puede poner todo en orden otra vez. Aunque, gracias que Él es muy sabio, ¿verdad? Y Él puede obrar que todo sea para el bien de nosotros y el bien de la iglesia, en cualquier situación, aunque que complicamos con nuestro pecado. Carlos, hermano, por favor. Profesor, yo veo el amor de Dios como el del padre a un niño que es pequeño, o sea, su hijo, pero que todavía es pequeñito, que está empezando a caminar y que va a tener tropezones, caídas, va a hacer cosas, va a hacer travesuras. Yo veo ahí a Dios en ese amor guiando a Abraham como un niño pequeñito, hasta ahora que está empezando a caminar, que dio ese mal paso al mentir, al faraón a no decirle que era su hermana, pero que también era su esposa, para evitar esto que le pasó a faraón y a su casa. Entonces yo veo el amor de Dios ahí en esto, guardando a su hijo. Y lo veo también en mí y en nosotros los creyentes, porque somos hijos de Dios. Y también somos niños traviesos que cometemos faltas, pero que Dios en su amor nos levanta, con amor nos guía, nos muestra qué es lo correcto, de lo que equivocamos, hay que entonces cambiar, pedir perdón a Dios y caminar. Veo también en Él, ¿sí? En lo correcto. Nos enseña para que entonces hagamos lo correcto. Veo también el amor de Dios en la promesa que Dios le hizo a Abraham, también es para nosotros. Eso está, o sea, yo miro Gálatas 3:29 y dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. O sea, nosotros los creyentes, tanto judíos como gentiles, somos el verdadero Israel espiritual y somos herederos según la promesa que Dios le hizo a Abraham por la fe. Es por la fe que somos herederos de esa promesa, porque eso está eso también en Romanos 4:13, que dice, porque no por la ley fue a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe en Cristo. Gracias entonces somos también de esa promesa los creyentes. Gracias, profesor. Muy bien, hermano, gracias. Sí, que somos la verdadera Israel espiritual, los descendientes de Abraham, parte de esa promesa, esa gran promesa dada a Abraham. Muy bien. La última es que Daniel dijo en el chat, versículo 3, capítulo 12, versículo 3, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, esta promesa es para nosotros también. El Dios siempre está trabajando para nuestra bien, para bendecirnos y para bendecir a todos sus elegidos. Y al final sabemos que los que nos maldicen, los que están en contra de Dios, sus enemigos, recibirán su recompensa. Eso es una cosa que me da mucha tristeza, pero también es parte de la justicia de Dios y tiene justicia perfecta Él. Excelente. Vamos a platicar muy poco de esa pregunta por falta de tiempo. Solo tenemos 9 minutos en la clase, entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Yo pido que Él obre en mí más confianza en Él y en su palabra, para que en cualquier situación en mi vida yo pueda confiar en Él y no confiar en mis propias fuerzas, mi propia inteligencia,
mi habilidad de engañar, mentir, esas cosas. Entonces, que también Él me ayude a evitar el pecado en mi vida. Excelente. Entonces, ahora vamos a platicar un poquito sobre la fe de Abraham y de Sarai, porque ellos recibieron una promesa. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engendraré tu nombre y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las promesas que Dios dio a Abraham estaban centradas en Cristo y Dios prometió a Abraham que de su familia saldría un gran descendiente, quien sería bendición para toda la raza humana. Esa promesa se repite 2 veces más en Génesis hacia Abraham y hacia su familia. Esa promesa de tierra, de un Salvador y una gran nación, los descendientes. Pero en las otras promesas también vemos que Dios prometió un simiente. Es un eco de la promesa dada a Adán, ¿verdad? Que de su simiente va a destruir al serpiente. Aquí también Dios promete un simiente que va a bendecir a todo el mundo y sabemos que ese simiente, ese descendiente es Jesucristo que salvó a todo el mundo. La otra cosa que vemos es que la manera en la que Abraham fue salvo es la misma en que los pecadores hoy en día lo son. Es decir, por la fe en las promesas de Dios centradas en Cristo. No había nada de Abraham especial antes de que el Señor lo escogió para recibir esa promesa. Y vemos su incredulidad, vemos su pecado que no era perfecto, pero Dios en su gracia lo escogió y dio esa promesa de ser una gran nación, de recibir ese Salvador. Y es la fe que recibió esas promesas de Dios. Podemos decir también que la fe de todos es como un mano que recibe las promesas de Dios, mientras que la incredulidad cierra su mano en un puño y hace imposible que Dios nos dé sus bendiciones. Esa es la diferencia entre los creyentes y los increyentes. Es que los creyentes reciben las promesas de Dios con fe, con confianza. La única que Abraham necesitaba que decir fue amén a las promesas de Dios. Y es la misma con nosotros. Recibimos las promesas de Dios de un Salvador, de perdón de los pecados, de una herencia de los cielos, una eternidad con Él en perfección. Y todo eso no depende en nosotros, sino en la gracia de Dios. Solo podemos decir amén y gracias y en esa gratitud vivir una vida cristiana en gratitud a Él. Bien. También en esa sección vemos que por la fe Sara recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a la luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Entonces Sarai
estaba infértil, estaba estéril, pero por la fe ella podía concebir un hijo y desde ese hijo venía también el Mesías y por medio del Mesías un gran número de descendientes. Okay. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Habían muchos que murieron sin ver el resultado de su fe, ¿verdad? Y probablemente es posible que nosotros también moriremos antes de ver la segunda venida del Salvador. Pero eso es la fe, la confianza en lo que ya no hemos recibido. Lo siento, hermanos, no es que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué perspectiva nos da de la fe de Abraham y Sarai aquí? Es que ellos confiaban. Ellos confiaban en el Señor. Y su fe, por su fe, Dios les bendijo. Ellos obedecieron sin entender. Abraham dejó su tierra. Sarah recibió fuerzas para tener a un hijo. Y ellos no vieron el cumplimiento de todas las promesas en su vida terrenal. Nosotros también tenemos una promesa de perdón, de salvación de cielo, que no vemos, pero creemos y tenemos la fe en estas promesas. Por lo tanto, nosotros también que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Tenemos una carrera que corremos con paciencia y fijemos nuestra mirada en Cristo. Él es el objeto de nuestra fe y sabemos que Él es fiel. Él es fiel y podemos confiar en sus promesas, que va a venir otra vez y que estaremos en cielo con Él para siempre. Lo siento, no me gusta hablar tanto, pero me encantó toda la participación antes y no quería cortarlo. Ha sido una gran acción. Gracias por participar y estar aquí con nosotros estudiando la Santísima Palabra de Dios. Para la próxima vez van a ver el video para la lección 7 y leer Génesis capítulo 22, versículos 1 hacia 19. También van a leer rápido los capítulos en el medio, sino los títulos si quieren, para repasar lo que pasa en el medio, porque saltamos 10, 11 capítulos en Génesis. Entonces, para leerlo rápido, brevemente. Bien. Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia. Nos escogiste para ser tuyos antes de la creación, no por ningún mérito nuestro. Y ahora, por la fe, somos hijos de Abraham, hijos tuyos y herederos de la promesa. Que tu amor nos
impulse a llevar ese bello mensaje de misericordia a los demás. Te doy gracias por los que participaron en esta lección. Que sigan creciendo en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Amén. Reciben la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios lo bendiga, profe. Amén. Gracias, profesor. Bendiciones a todos. Paz y gracias sobre sus vidas. Señor los Dios les bendiga. bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Dios lo bendiga, Padre, pastor. ustedes.